Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, porque tus análisis son realmente escuchados y han sido muy acertados a través del tiempo. Y hay una afirmación que has dado en varias oportunidades en las cuales señalas que Latinoamérica, el continente americano, es un continente secuestrado. ¿Podrías darnos un diagnóstico de por qué has dicho esto? Bueno, es la realidad objetiva. Eh, las Américas, todo el hemisferio americano, tiene 35 países. El año 1999, de esos 35 países, 34 eran democracias y una sola era dictadura, Cuba. Y Cuba agonizaba en su denominado periodo especial. La estimación de las democracias de las Américas, a partir de la primera cumbre de las Américas que se celebró en Estados Unidos el año 1994, era que la dictadura de Cuba se iba a extinguir antes del final del siglo y que el siglo XXI iba a ser el siglo de la democracia plena. Para eso se trabajó durante toda la década del 90 prácticamente, lo que resultó siendo la Carta Democrática Interamericana, vigente hoy día, que se aprobó el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, Perú. ¿Pero qué pasó? El año 1999 llegó al poder en Venezuela, a la presidencia, Hugo Chávez. Y Hugo Chávez de inmediato corrió a asistir, a auxiliar, a salvar a la dictadura de Cuba y se organizó una sociedad donde Hugo Chávez era el capitalista con el dinero y el petróleo venezolano, Fidel Castro era el dueño del saber hacer criminal, había manejado la dictadura cometiendo toda clase de crímenes desde 1959, 41 años, 40 años hasta el año 99, y Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, que en el Brasil había formado el Foro de Sao Paulo a partir de la caída del muro de Berlín y luego la desaparición de la Unión Soviética, con el objetivo de sostener a la dictadura de Cuba. Y con el objetivo de que, habiendo sido derrotado el comunismo por el capitalismo, empiece una nueva dinámica, una nueva estrategia de desestabilización de las democracias a través de la multiplicación de los ejes de confrontación. O sea, pasar de comunismo y capitalismo a racismo, a regionalismo, a sexismo, a indigenismo, a varios ejes de confrontación. Entonces, nada había sucedido hasta 1999 porque no tenían dinero. Y cuando llega Chávez con el dinero, entonces se enciende este proceso. Y el siglo XXI empieza bajo la sombra de un grupo criminal organizado con rótulo de populismo, dirigido físicamente por Hugo Chávez, que era el jefe visible y además un buen comunicador, estructurado estratégicamente por Fidel Castro y operado por el Foro de Sao Paulo de Lula. Y vemos pasar cosas que no habían sucedido en la década de los 90, nomás comenzando el siglo XXI. Los presidentes democráticos empiezan a ser derrocados. El derrocamiento de presidentes había estado al margen de esta situación. Y el primero que cae es Yamil Maguad. Dolariza en el Ecuador y a los 12 días lo derrocan. Después cae el presidente de la Rúa en la Argentina. Después derrocan a Sánchez de Lozada en una agresión cruenta el año 2003. En Bolivia. En Bolivia. Después derrocan al presidente del Ecuador, de nuevo Gutiérrez. Pero el derrocamiento que menos se conoce y que es el más importante, tal vez todos son importantes, es el que se produce en la Organización de Estados Americanos, donde había sido electo secretario general unas semanas antes el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Y le fabrican una acusación de corrupción en Costa Rica por su presidencia, y cuando él va a defenderse lo detienen y renuncia a la Secretaría General de la OEA, que queda acéfala, y entonces vienen las elecciones y por primera vez en la historia de la OEA hay un grupo que le empata al grupo de las democracias. ¿Y cuál es el grupo que empata en la votación?
17 votos a 17 votos. Es el grupo dirigido por Hugo Chávez, articulado por Fidel Castro y operado por Lula da Silva, que ya era presidente del Brasil. Y es el grupo que había cooptado, había comprado y sobornado los votos de todo el Caribe. Después organizaría Petrocaribe a precio de petróleo venezolano y que simplemente paraliza la OEA. Finalmente convencen a la secretaria de Estado de ese momento, Condoleezza Rice, en Buenos Aires, que sería un buen secretario general el exministro chileno Insulza, e Insulza llega a la OEA, y tenemos 10 años de un periodo en el que se desconoce la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, y que la Organización de Estados Americanos se constituye en una plataforma para impulsar el crecimiento del sistema que hoy día se llama socialismo del siglo XXI, pero que simplemente es la expansión de la dictadura de Cuba. El siguiente hecho histórico que hay que recalcar es la muerte de Chávez. Muerte que no es casual y que está históricamente atribuida a la responsabilidad de la dictadura de Cuba, que estaba fatigada con el liderazgo de Chávez, que era como era el que ponía el dinero, era el que mandaba. Si ustedes se fijan en todas las escenas históricas, fotos, videos, presentaciones, con Chávez vivo, Fidel Castro era su estafeta, era su ayudante. Y eso fastidiaba a la dictadura de Cuba. Entonces, para tomar el poder, la dictadura de Cuba, simplemente Chávez se enferma, se muere y además instituye un sucesor, porque cuando se va a morir Chávez se produce la confrontación por la sucesión en Venezuela, donde chocan el castrismo venezolano con el chavismo venezolano. El castrismo venezolano es el que gana con Maduro y el chavismo venezolano es el que pierde con Diosdado Cabello. Y en el momento en el que eso sucede, Cuba pasa a tomar el control total de ese proyecto. Es el momento en el cual después veremos la Cumbre de las Américas en Panamá, donde Estados Unidos, a través del presidente Obama, reconoce el liderazgo de la dictadura de Cuba, que representada por Raúl Castro se presenta ahí, y meses después se produce la reapertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Tú señalas que el continente está secuestrado. ¿Por qué? Para que lo definas mejor. Con esta descripción histórica, este es el marco de referencia histórico. Si no recordamos esto, no vamos a entender por qué está secuestrado. Okay. Está secuestrado porque este proceso, que es presentado como un proceso político, populista, revolucionario, de emergencia de los pueblos, de izquierda, y que termina poniéndose el rótulo de socialismo del siglo XXI, es simplemente la expansión de un grupo criminal que es la dictadura de Cuba, que antes de este siglo había cometido por 41 años todos los crímenes posibles: asesinatos, torturas, apresamientos, exilio, invasión, creación de guerrillas. Es la dictadura de Cuba la que crea los ELN, las FARC, absolutamente todos los grupos que tienen que ver con el crimen organizado, ataques a los pueblos, narcotráfico. Cuba es el primer narcoestado en la sociedad que hace Fidel Castro, plenamente probada con Escobar Gaviria de Colombia y el boliviano Roberto Suárez. Y en esa dinámica, con ese know-how, ¿qué hace Cuba cuando controla, inclusive con Chávez y después de Chávez, lo que llama el socialismo del siglo XXI? Expandir su modelo e instala sus dictaduras bajo su modelo en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en el Ecuador, y empieza a tratar de buscar el poder en todo el resto de los países democráticos de todas las Américas, no excluye a la América del Norte, y empieza a participar en política con el dinero, primero del petróleo venezolano, después con el dinero del narcotráfico, del terrorismo, e instala lo que yo llamo los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos democráticos en democracia, pero cuyos presidentes han sido elegidos, promovidos y sostenidos económicamente por el crimen organizado, que es el socialismo del siglo XXI. Y hoy día esos gobiernos son México con antes López Obrador y ahora Sheinbaum, Colombia con Petro, Lula con Brasil,
Chile con Boric, que se ha desmarcado en el tema venezolano, y Honduras con la señora Castro. Entonces, ¿qué pasa en el hemisferio? Se produce un eje de confrontación que no es derecha e izquierda, que no es siquiera los países desarrollados contra los más desarrollados, que no es el tercer mundo contra el primer mundo, es el crimen organizado liderado por Cuba, que emprende un proceso de guerra híbrida contra las democracias para controlarlas. La guerra híbrida se define como todo tipo de agresión destinado a debilitar y a controlar el poder del agredido por cualquier medio directo o indirecto que sea posible. ¿Y cuáles son los medios? Migración forzada, producen los exilios de Venezuela, de Cuba, que son los más notables, y también los de otros países, y administran eso para que sea un mecanismo de agresión, no solo a Estados Unidos, sino a todos los países de las Américas. Miren el Perú, miren Colombia, miren Argentina, miren Chile, agredida por la migración forzada. El narcotráfico que le agregan a la cocaína, producida por Colombia, producida por Bolivia, y con su hub, con su eje principal en Venezuela, le agregan el fentanilo y hacen de México la gran plataforma. El crimen común es utilizado como instrumento de agresión, se transnacionaliza, las maras, el Tren de Aragua, grupos criminales, la trata de personas, el tráfico de armas, el ataque cibernético y la penetración con información falsa para desanimar a las sociedades y para tratar de controlarlas políticamente. Guerra híbrida. Entonces, ¿qué son las Américas en el siglo XXI? En los países de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en su momento Ecuador, son pueblos secuestrados. Y en el resto son pueblos amenazados por un sistema de agresión permanente que acaba de ser identificado claramente con el cambio de política exterior de los Estados Unidos y que ha puesto las cosas en una dimensión en la que hoy día la democracia se está defendiendo porque ha identificado al enemigo, lo ha puesto en la dimensión de la confrontación crimen organizado contra la democracia, y eso va a llevar a la recuperación de la libertad de los pueblos. O sea, el primero que causó el proceso de desestabilización del continente americano entonces es Cuba. Pero no, posteriormente no lo asume Venezuela, ¿o cómo Cuba no hubiera hecho nada sin el dinero venezolano. Cuba se estaba extinguiendo. O sea, que Cuba Venezuela es el epicentro. Es Chávez, el socio capitalista, que capitaliza un crimen organizado que se estaba deshaciendo. Si ustedes notan, la década de los 90 es una década tranquila para las Américas. ¿Por qué? Porque Castro, Cuba no tenían dinero para conspirar, no tenían dinero para hacer guerrillas, no tenían dinero para profundizar el narcotráfico, no tenían dinero para desestabilizar gobiernos, no tenían dinero para alentar sus operaciones normales. Son barridos del Perú por el presidente Fujimori, que termina con el MRTA y que termina con Sendero Luminoso. En el resto de las Américas es aplacado inclusive el narcotráfico. En Bolivia, con el gran proyecto que arrincona el narcotráfico y lleva la producción de coca de 80.000 hectáreas a 3.000, se produce el Plan Colombia y son arrinconados con el Plan Colombia. Y cuando está teniendo éxito la finalización del narcotráfico en las Américas, muy exitosa, es que aparece Chávez y aparece todo esto. El crimen tiene dinero, tiene capital, y ese capital que desviste a Venezuela, que la empobrece, después se retroalimenta ¿con qué? Con el narcotráfico. Todos se vuelven narcoestados. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el Ecuador de Correa son narcoestados, y se convierten además en grandes mecanismos de corrupción. El lavallato es un dato que no hay que olvidar. El lavallato es un proceso de corrupción el más grande que se conozca en la historia de las Américas, producido con recursos federales del Brasil, manejados por Lula desde el gobierno, con un grupo de empresas constructoras brasileras bajo la dirección de Chávez, de Castro y de Lula, que decía dónde se iba a llevar la plata brasilera para darle obras con gigantescos sobreprecios a los gobiernos de sus dictaduras y de sus gobiernos paradictatoriales. Los escándalos que han surgido y han generado procesos, el Perú, relativamente Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina, pero donde se ha encubierto todo eso y se sigue encubriendo, Venezuela, Bolivia,
Cuba y Nicaragua. O sea, el caso de Lavallato es un caso de miles de millones de dólares que después ha sido lavado a través de la manipulación de la justicia brasilera y le ha permitido a Lula salir de la cárcel para ser nuevamente presidente. O sea, el eje de confrontación hoy día, Enrique Fernando, crimen organizado, liderado por Cuba como siempre, con bajo perfil, con su principal centro de operaciones, el cartel de los soles en Venezuela, Nicaragua y la operación en Bolivia y los gobiernos paradictatoriales, con una gran reacción de la democracia a partir de la política exterior y el cambio geopolítico de los Estados Unidos, que está empezando a recuperar espacios para la democracia y que vislumbra que va a terminar con el crimen organizado que ya ha puesto contra la pared al cartel de los soles en Venezuela. Ahora, fíjate, Carlos, que tú has señalado, has hecho un resumen excelente sobre lo que ha pasado en los últimos 25 años, 27 años. Ahora, durante esos 27 años, escuchándote, yo recuerdo que Estados Unidos estuvo muy pendiente todo el tiempo de lo que pasaba en el Medio Oriente, de lo que pasaba en otros continentes. Y mientras eso estaba sucediendo, resulta que las potencias extranjeras enemigas de los Estados Unidos fueron tomando el continente americano sin una reacción de los Estados Unidos. Ahora vemos un cambio total de política en donde de pronto tenemos tomado por flotas el Caribe y con una clara misión de acabar con el narcotráfico, porque es señalado como enemigos de la seguridad del continente, pero también de los Estados Unidos domésticamente. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, esto no es cuestión de opinión, es de nuevo cuestión de descripción de la realidad objetiva. Las cumbres de las Américas suponen un pacto hemisférico entre las democracias de las Américas. La primera cumbre delinea cuál es el objetivo. El objetivo es democracia, respeto a los derechos humanos, libre mercado, lucha contra el narcotráfico, la búsqueda de un mercado común en la región y un largo etcétera. Y eso avanza bien, pero el momento de quiebre, cuando se presenta lo que yo llamo la tormenta perfecta, no es cuando el crimen organizado recibe el dinero de Chávez solamente. Es cuando el 11 de septiembre del año 2001 se produce el ataque terrorista contra los Estados Unidos en su territorio continental, al mismo tiempo que se estaba firmando la Carta Democrática Interamericana. Y la reacción a ese ataque por parte del presidente Bush II es dramática y es muy negativa para las Américas, porque se retira de los compromisos con los países latinoamericanos. Lo único que deja vigente es el Plan Colombia, pero se retira de los demás países en el momento en que el crimen organizado, el castrochavismo, tenía dinero. Entonces empieza ese espacio a ser ocupado por Chávez, empiezan a controlar países, a dar golpes de Estado, a ganar elecciones, y el retiro de los Estados Unidos, que después se convierte en una forma de coexistencia y de condescendencia con el socialismo del siglo XXI durante el gobierno de Obama, es terrible, porque empiezan a dar señales de reconocimiento político al grupo criminal más importante de las Américas, que es la dictadura de Cuba. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Ha pasado que en el primer gobierno de Trump 45 se quiso mirar un poco el tema, pero después en el gobierno de Biden la situación agravó. Y llegó a un punto en el que Estados Unidos, en su territorio, empezó a ser víctima concreta del ataque con la guerra híbrida. Las fronteras, con el tema de la migración forzada, a través de esa migración forzada, la introducción de grupos criminales, el Tren de Aragua operando en Estados Unidos, las maras, la salvatrucha y otras maras, los carteles mexicanos y latinoamericanos operando dentro del territorio americano, y todo esto influyendo en la política de los Estados Unidos, o sea, una situación de agresión intolerable que hace que Trump 47, reconociendo la realidad objetiva, declare el problema como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos, que está siendo tratado y que lo vemos todos los días en las noticias. Y ese problema de seguridad nacional de los Estados Unidos, que cambia la política interna,
cambia la política exterior. Entonces, ¿qué hace en la política exterior? Dice un momento, aquí hay grupos criminales que detentan el poder y no lo vamos a tolerar. Aquí hay países como México que aceptan que grupos criminales como los carteles controlen parte de su territorio. Tampoco lo vamos a aceptar. No vamos a hacer negocios ni vamos a aceptar productos de los países que nos están atacando. Y viene la política de los aranceles y llega a la identificación del enemigo como grupos criminales, en su punto más importante, el cartel de los soles, pero han hecho cosas también muy rápidas e importantes. México ha tenido que entregar primero una treintena de criminales que nunca quería entregar, que están en la justicia americana, y después 28 más. Están desmantelando los carteles en México. México está advertido, el gobierno de la señora Sheinbaum, que lo que no haga México en su territorio lo puede hacer Estados Unidos, porque Estados Unidos, al declarar motivo de defensa nacional la identificación de los carteles, tiene el derecho americano de operar en los territorios por un principio muy antiguo de derecho internacional que se llama de autoprotección. La autoprotección en el derecho internacional, que tiene siglos, es un derecho de un país que puede actuar en el territorio de otro país cuando ese país no cumple su obligación soberana de proteger al país que está siendo agredido. Entonces, hemos visto un cambio trascendental y el cambio de la política en Estados Unidos es una necesidad norteamericana, es una necesidad de los Estados Unidos. Están controlando el ataque de migración forzada, de tráfico de personas, de narcotráfico de cocaína y fentanilo, de agresión electrónica, de agresión con trata de personas, de agresión inclusive con amenazas físicas a líderes de los Estados Unidos. Para mostrar nomás la gravedad de este grupo criminal, ¿cuánta gente han matado en los últimos años en todas las Américas con órdenes dadas desde el socialismo del siglo XXI? Fernando Villavicencio, candidato presidencial, que hoy día sería presidente en el Ecuador. En Colombia han matado también el candidato presidencial Uribe. El teniente Ojeda en Chile, que era un refugiado venezolano, y podemos hacer una larga lista. El crimen organizado mata. Entonces, además de matar, comete otra serie de delitos que estaban siendo cometidos en pleno territorio de los Estados Unidos, contra la soberanía de los Estados Unidos, y eso ha producido el cambio. Y ese cambio está acompañado por países como la Argentina, que también estaba bajo agresión, como el Perú, como Costa Rica, como Panamá, como el Ecuador, que está en plena lucha contra el crimen organizado, tiene 10 u 11 departamentos, estados en situación de emergencia porque tiene que desmantelar el crimen organizado, y ahora le toca, miren lo importante que es esto, al Brasil, que siendo un país paradictatorial bajo control de Lula, que es el único líder vivo de este grupo criminal, tiene el tema en Río de Janeiro, donde el grupo Comando Vermelho y otros, le produce una crisis interna y de seguridad y de derechos humanos. O sea, el eje de confrontación hoy día, y quiero concretar en esto, no es derecha e izquierda, es democracia con crimen organizado. La democracia que ha empezado a defenderse el crimen organizado y que esto termina simplemente con la derrota del crimen organizado, que quiere decir la desaparición de las dictaduras que lo administran, lo sostienen y se benefician de él: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Tomando esta palabra de soberanía por la soberanía de los Estados Unidos, esta arremetida de Estados Unidos... no, la palabra arremetida no está bien. Hay que precisar los conceptos, porque saben, lo que le ha pasado a Latinoamérica en este siglo es culpa de los latinoamericanos. Perdimos el socio estratégico que era Estados Unidos, pero esto empezó en Venezuela, con la plata de Chávez, con el petróleo venezolano. Si Estados Unidos hubiera sufrido simplemente el ataque el 11 de septiembre, se hubiera retirado toda América Latina, nada hubiera pasado si es que Castro no hubiera tenido el dinero venezolano. Entonces, esta es una desgracia producida por los latinoamericanos. Y en ese camino lo que tenemos que ser es considerados con lo que es el principal socio estratégico que perdimos durante este siglo y que ahora se recupera, que es Estados Unidos. Y hay que entenderlo en una dinámica de asistencia recíproca, en una dinámica de lo que es
la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y un instrumento muy importante, las Cumbres de las Américas. Entonces, Estados Unidos lo que está haciendo es liderar el bloque democrático de la región para reinstaurar en las Américas la condición democrática que teníamos al empezar este siglo. 34 democracias es una dictadura agonizante. Ojalá lleguemos al punto de 35 democracias. Precisamente por eso Estados Unidos, al entrar en acción, no está afectando la soberanía de los países, más bien está buscando que recuperen su soberanía ya que han sido secuestrados. Esa es la idea que te quería transmitir. El tema es este. A ver, la confrontación que ahora se presenta respecto al cartel de los soles que detenta el poder indebidamente en Venezuela. Ese no es un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Primero porque Estados Unidos no está operando solo, tiene el respaldo de potencias europeas y de países latinoamericanos, de nuevo, Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y varios más países. Ahora se incorpora Bolivia con su nuevo gobierno a partir del 8 de noviembre. En esa dinámica, lo que está haciendo Estados Unidos es confrontar y va a neutralizar un grupo criminal que detenta indebidamente el poder y que usurpa la soberanía y la libertad del pueblo venezolano. Exactamente. El conflicto no es entre dos sujetos de derecho internacional, que serían Estados Unidos y Venezuela. El conflicto es entre Estados Unidos y un grupo criminal señalado como enemigo de los Estados Unidos, lo que permite la operación militar y donde las reglas del derecho internacional están absolutamente respetadas. Se trata de liberar a un pueblo ocupado por un grupo criminal. Ahora, la narrativa que maneja Cuba y que pone en boca del cartel de los soles es la de tratar de ampararse en la soberanía de Venezuela, que es la que más bien ellos han vejado, ocupan y han malbaratado. O sea, hay que poner la cosa muy clara porque para reducirlo a un concepto, esto es cumplimiento de la ley. Esto es como cuando se produce un asalto en un banco, va la policía y tiene que neutralizar a los ladrones. Por ocupar el banco, los ladrones no pueden decir, ¿saben qué? Yo soy el banco. Yo tengo la marca del banco, que es lo que está tratando de hacer el cartel de los soles. Eso está perfectamente claro. Ahora, ¿cómo trabaja el foro de Sao Paulo, Socialismo del siglo XXI, y esa alianza que tienen con China, Rusia, Irán, y porque prácticamente le han abierto las puertas del continente americano, donde les han dado concesiones para puertos, concesiones para explotar minerales, tierras raras, etcétera, y les han dado demasiado poder dentro del continente? Bueno, el tema no es de extrañar porque son sapos del mismo charco, son marranos del mismo corral, son dictaduras. La China es una dictadura de partido único, comunista, con presos políticos, con purgas, o sea, capitalista pero dictadura. Rusia es una dictadura de corte nacionalista, con simulación de elecciones. Irán es una dictadura teocrática. Corea del Norte es una dictadura familiar. O sea, todo lo que han hecho es asociarse entre iguales. ¿Y por qué? Porque representan una forma de detentar el poder en el que a costa del sacrificio de los derechos humanos se concentra el poder en pocas manos con corrupción, con terrorismo de Estado y con crímenes de lesa humanidad. Entonces, a partir de esa identidad, lo que hace la dictadura de Cuba dirigiendo sus dictaduras y gobiernos paradictatoriales con el discurso antiimperialista es decir, vengan, dennos la tecnología que tengan, lo que se pueda, y ahí es donde aprovecha China, donde aprovecha Rusia y donde aprovecha Irán, y cada uno saca su espacio en este control de lo que es América. No solamente Latinoamérica, América, porque a partir de Latinoamérica empiezan a agredir a los Estados Unidos. Entonces la China coge puertos, aeropuertos, mercado, vende productos, presta dinero, pero después cobra. Rusia mete armamento, toma bases, coge materiales estratégicos. A Bolivia le ha cogido uranio, litio junto con China, el petróleo de Venezuela, etcétera.
E Irán mete operaciones de protección terrorista y de expansión de terrorismo teocrático con cuestiones militares. Este movimiento Entonces, de los cada hermanos... uno ¿Ah? y los países, las dictaduras locales terminan siendo plataformas, terminan siendo sirvientes de una ocupación extracontinental por sus socios. Y eso se refleja en algunos datos que hay muchísimos, pero solo voy a citar algunos. La invasión de Rusia a Ucrania. Ahí el segundo grupo combatiente más importante es cubano y el otro es de Corea del Norte. O sea, hay tropas, hay personal que está combatiendo en la agresión contra Ucrania. ¿Quién sostiene la misilística y el armamentismo ruso? La China, Irán. En la agresión contra Israel en determinado momento, toda perpetrada y sostenida económicamente por la dictadura teocrática de Irán. Ahí está la operación de todo el grupo de las dictaduras del socialismo del siglo XXI en América Latina, señalando al país agredido que es Israel como si fuera el culpable, incluidos los gobiernos paradictatoriales con Lula, con Petro. O sea, esta es una conformación en la que lo que se llama dictadura, que son grupos criminales, está contra la democracia. ¿Y cuál es la diferencia? La forma de detentar el poder. En democracia tú tienes libertad, respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho, separación e independencia de poderes, libertad de prensa, obligación de rendición de cuentas y temporalidad en el mandato que te da el pueblo, que no es el poder indefinido ni incondicional. Es un mandato sobre el que tienes que rendir cuentas. Eso es democracia. Y en el otro lado, se concentra el poder en pocas manos, se sacrifica al pueblo, se maneja con terrorismo de Estado, violación de los derechos humanos, con crímenes de lesa humanidad y con agresiones permanentes. Eso es crimen. Y ese es el eje de confrontación, no solo en las Américas, sino mundial. Y eso es lo que vamos a ver en el marco de otro concepto sobre el que también he escrito y manejado, que es la guerra global. El mundo en el siglo XXI está en una guerra global y los contendientes de la guerra global son las dictaduras contra las democracias, el crimen organizado contra la libertad. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué avisoras en el futuro cercano? ¿Va a haber un cambio en Venezuela? ¿Ves, avisoras un cambio en el continente apreciable? No hay remedio, el cambio ya se ha producido. En español hay un tiempo que se llama presente continuo. Está pasando. No es que ha pasado ni va a pasar, está sucediendo. En presente continuo estamos viendo la caída, el deterioro y el final del crimen organizado que disfrazado de política se puso la careta de socialismo del siglo XXI y que simplemente era la expansión de la dictadura y del grupo criminal más antiguo de las Américas, que es el grupo cubano desde 1959. Está pasando porque tienen al cartel de los soles totalmente arrinconado. Desesperado a tal punto que ya no le funciona el sistema de utilización del mecanismo de protección estatal e internacional, que han tenido que sacar a Petro y quemar a Petro en una señal de última debilidad para buscar de alguna manera proteger al cartel de los soles, y no ha funcionado. Ahora hay operaciones sobre el Pacífico, sobre costas vinculadas a Colombia también, porque está claro que Petro ha convertido a Colombia en un narcoestado sirviente del cartel de los soles y del grupo del socialismo del siglo XXI. No puede ser de otra manera cuando el propio actual ministro del Interior de Petro, cuando era embajador ante Venezuela, denunció a Petro y presentó documentos de que habían recibido todo el financiamiento para la campaña en exceso de los montos aceptados por la ley colombiana del cartel de los soles, del régimen venezolano y del socialismo del siglo XXI. Entonces, estamos viendo en presente continuo cómo se terminan esto que hasta hace poco llamábamos dictaduras y que en verdad son los grupos de delincuencia organizada transnacional que detentan indebidamente el poder en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Bueno, Carlos, realmente yo te agradezco muchísimo tus conceptos y sobre todo que nos das
ese presente continuo que nos llena de esperanza. Muchísimas No, pero es la gracias. realidad, es lo que estamos viendo, Enrique. ¿Sabes? Estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Un cartel de los soles arrinconado, que no tiene más discurso y que está esperando, en el caso de Maduro, una de las tres opciones que le queda. Y con esto termino. Todo el mundo pregunta qué va a pasar con Maduro, qué va a pasar con Maduro. Solo tiene tres opciones. O lo toman preso y lo extraen como al Chapo Guzmán, que es una posibilidad totalmente posible en el marco de la alta tecnología y la operación militar de la primera democracia y de la primera potencia mundial del mundo, que es Estados Unidos. Por ejemplo, hay que recordar nomás cómo extrajeron a los secuestrados venezolanos que estaban en la embajada argentina en Caracas. O sea que poder se puede. Lo extraen y lo ponen a la justicia y termina en la cárcel. La otra opción, que es la que la que han tratado de presentar, es que se entregue o que se exilie, que se vaya a buscar protección en Cuba, en Rusia, en China, en alguno de esos países, pero yo creo que esa segunda opción es la opción que no quieren los amos, porque todo esto está digitado por la dictadura de Cuba. A la dictadura de Cuba le conviene más la tercera opción, que es tener un mártir y que se muera en el intento, que es siempre posible porque los criminales mueren, porque cuando un criminal le dispara a la policía lo puede eliminar. Entonces, tiene tres opciones Maduro y está en los últimos días de esas tres opciones. Es extraído, es apresado o es entregado por gente que está en el entorno, se fuga o muere. Y vamos a ver eso en presente continuo en los próximos días. Muchas gracias, Carlos. Y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en una descripción completa de lo que está pasando en el continente americano para comprender mucho mejor todo lo que estamos observando.